Una corte de rosas y espinas, por Sarah J. Maas. Capítulo 28. No hay mucho que decir sobre los preparativos para el viaje y las despedidas. Me sorprendí cuando Alice me visitó con una ropa muy distinta de las que elegía siempre, algo lleno de volados y apretado e incómodo en los peores lugares. Una moda mortal entre los ricos, sin duda. El vestido estaba hecho con capas de seda color rosa pálido y adornado con puntillas blancas y azules. Me puso un abrigo corto, liviano de lino blanco, y encima de la cabeza formó un ángulo con un absurdo sombrerito color marfil, sin duda un adorno solamente. Pensé que hasta me daría una sombrilla que hiciera juego. Se lo dije a Alice y ella chasqueó la lengua. ¿Cómo es que no hay llanto en la despedida? Yo tironeé de los guantes de volados, inútiles y endebles. No me gustan las despedidas. Si pudiera me iría por la puerta sin decir nada. Alice me miró profundamente. A mí tampoco me gustan las despedidas. Me dirigí hacia la puerta y a pesar de mí misma dije: espero que puedas estar con tus sobrinos muy pronto. Haz todo lo que puedas con tu libertad, fue lo único que dijo ella. Cuando bajé encontré a Lucien. Se burló de mi vestimenta cuando me vio. Esa ropa es suficiente para convencerme de que jamás quiero ir al reino humano. No estoy segura de que el reino humano supiera qué hacer contigo, dije yo. La sonrisa de Lucien era nerviosa. Los hombros estaban tensos cuando miró detrás de mí donde esperaba Tamlin junto a un carruaje dorado. Cuando Tamlin se dio la vuelta, él entrecerró el ojo metálico. Creí que eras más inteligente. Adiós a ti también, dije. Amigo. Sí, no era algo que yo hubiera elegido, no era mi culpa que ellos me hubieran ocultado la parte más importante del conflicto, aunque no hubiera podido hacer nada contra la plaga o contra las criaturas invasoras o contra Amarantha, fuera quien fuese ella. Lucien meneó la cabeza y su cicatriz se hizo más visible bajo el sol brillante. Se alejó caminando hacia Tamlin a pesar del gruñido de advertencia del Alto Lord. ¿Ni siquiera vas a darle unos días más? ¿Unos pocos? ¿Antes de mandarla de vuelta a ese basurero humano? Exigió saber. Esto no está en discusión, ladró Tamlin señalando hacia la casa. Te veo en el almuerzo. Lucien lo miró un momento con los ojos muy abiertos, escupió en el suelo y volvió a subir las escaleras furioso. Tamlin no lo retó. Si hubiera pensado un poco más en las palabras de Lucien, tal vez le habría gritado algo, pero el pecho se me vació cuando estuve frente a Tamlin junto al carruaje dorado, las manos cubiertas de transpiración bajo los guantes. Recuerda lo que te dije. Habló. Asentí con la cabeza. Estaba demasiado ocupada memorizando las líneas de esa cara para contestarle. ¿Se refería a lo que yo creía que él me había dicho esa noche? ¿Que me amaba? Me moví sin cambiar de lugar. Los pies ya me dolían en los zapatitos de charol blanco que me había puesto Alice. El reino mortal sigue siendo seguro. Para ti. Para tu familia. Asentí nuevamente preguntándome si él estaba intentando persuadirme de que abandonara nuestro territorio, de que navegara hacia el sur, pero comprendía que me negaría a estar tan lejos del muro, tan lejos de él, que volver con mi familia era la mayor distancia que estaba dispuesta a permitir entre los dos. Mis cuadros son tuyos, dije, porque no se me ocurría nada mejor que expresar mis sentimientos, que explicara lo que me dolía que él me estuviera enviando lejos y el terror que me causaba el carruaje que se elevaba junto a mí como un monstruo. Él me levantó el mentón con un dedo. Nos vamos a volver a ver. Me besó y se alejó demasiado rápido. Tragué saliva, luchando contra el ardor que sentía en los ojos. Te amo, Feyre. Giré en redondo antes de que se me nublara la vista, pero él ya estaba de vuelta ahí para ayudarme a subir al opulento carruaje. Me miró sentarme a través de la puerta abierta, la cara una máscara de calma. ¿Lista? No. No, yo no estaba lista. No después de la noche anterior. No después de todos esos meses. Pero asentí. Si Rhysand volvía, si esa Amarantha era una amenaza tan grande, si yo era solamente un cuerpo más para que Tamlin defendiera, tenía que irme. Cerró la puerta,
Me encerró adentro con un clic que resonó en todo mi cuerpo. Se inclinó sobre la ventana abierta para acariciarme la mejilla y yo hubiera jurado que sentí cómo se me quebraba el corazón. El cochero hizo sonar el látigo. Los dedos de Tamlin me rozaron la boca. El carruaje dio un salto cuando los 6 caballos blancos empezaron a andar. Me mordí el labio para que no me temblara. Tamlin me sonrió una última vez. «Te amo», dijo y dio un paso atrás. Yo debería haberlo dicho. Debería haber dicho esas palabras, sí, pero se me atragantaron en la garganta por lo que él tenía que enfrentar, porque tal vez él no volviera a buscarme a pesar de su promesa, porque por debajo de todo eso él era un inmortal y yo envejecería y moriría. Tal vez él fuera sincero ahora. Tal vez la noche anterior había sido tan inquietante para él como para mí, pero no quería convertirme en un problema para él. No quería hacer otro peso sobre esos hombros. Así que no dije nada mientras el carruaje se alejaba, y no miré atrás cuando pasamos por las puertas de la mansión y entramos en el bosque que empezaba detrás. Apenas el carruaje entró en los bosques, me llegó a la nariz el olor de la magia y me sentí arrastrada hacia un sueño profundo. Estaba furiosa cuando me desperté. Me preguntaba por qué había sido necesario eso, pero el aire estaba lleno del ruido poderoso de los cascos contra una calle de adoquines. Me froté los ojos, espié por la ventana y vi un sendero sobre una ladera rodeado de plantas cónicas y flores. Nunca había estado ahí. Traté de captar todos los detalles que pudiera mientras el carruaje se detenía frente a un castillo de mármol blanco y techos color esmeralda, casi tan grande como la mansión de Tamlin. Las caras de los sirvientes que se acercaron me eran desconocidas, y mantuve mi cara impávida mientras tomaba la mano del lacayo y salía del carruaje. Humano. Él era totalmente humano con esas orejas redondas, esa cara enrojecida, esa ropa. Los otros sirvientes también eran humanos, todos inquietos, para nada parecidos a la quietud completa con la que se movían los altos fae, criaturas sin gracia, no terminadas, criaturas terrenales de sangre. Los sirvientes me miraban pero no se acercaban, se alejaban incluso. Tan fabuloso era mi aspecto. Me enderecé frente al despliegue de movimiento y colores que salía por la puerta principal. Reconocí a mis hermanas antes de que ellas me vieran. Vinieron hacia mí arreglándose los suntuosos vestidos, las cejas levantadas frente a ese carruaje dorado. La sensación de quiebre, de hundimiento que tenía en el pecho empeoró bruscamente. Tamlin había dicho que se ocupaba de mi familia, pero eso... Nesta habló primero. Hizo una reverencia profunda. Elaine después. «Bienvenida a nuestra casa», dijo Nesta en un tono un poco chato, los ojos en el suelo. «Lady...» Yo solté una risa aguda. «Nesta», dije y ella se puso rígida. Volví a reírme. «¿No reconoces a tu propia hermana?» Elaine jadeó. «¿Theira?» Dio un paso hacia mí, pero se detuvo. «Entonces, ¿qué pasó con la tía Ripley? ¿Murió?» Esa era la historia. Recordé. Que yo había ido a cuidar a una tía rica, perdida hace ya mucho tiempo. Asentí. Nesta examinó mi ropa y el carruaje. Las perlas que le brillaban en el cabello castaño dorado brillaron a la luz del sol. «Te dejó su fortuna», dijo después con simpleza. No era una pregunta. «Deberías habernos dicho, Theira», dijo Elaine, que seguía con la boca abierta. «Ah, qué horrible. Tuviste que estar ahí y perderla y estar sola. Pobre. Papá se va a sentir muy mal cuando sepa que no pudo ir al funeral y mostrarle su respeto». Cosas tan simples, parientes que se mueren y fortunas que se heredan y mostrar respeto, y sin embargo se alivió en mí un peso que yo ni siquiera sabía que sentía. Esas eran las únicas cosas que les preocupaban. «¿Por qué estás tan callada?», dijo Nesta. Seguía manteniendo la distancia. Había olvidado la inteligencia de sus ojos, su frialdad. Mi hermana mayor estaba hecha de otro material, algo más duro y más fuerte que huesos y sangre. Era tan diferente como yo de los humanos que la rodeaban. Me
Me alegro de ver cómo mejoraron las cosas por aquí. Me las arreglé para decir. ¿Qué pasó? El conductor, que llevaba un hechizo para parecer humano sin ninguna máscara a la vista, empezó a bajar las valijas y a entregárselas al lacayo. No me había dado cuenta de que Tamlin había ordenado empacar también mis cosas. Elaine sonrió de oreja a oreja. ¿No recibiste nuestras cartas? No recordaba, o tal vez ni siquiera sabía, que yo no hubiera sido capaz de leerlas de todos modos. Cuando meneé la cabeza, se quejó de la inutilidad del correo y después dijo: «¡Ah! No lo vas a creer. Casi una semana después de que te fuiste a cuidar a tía Ripley, llegó un desconocido y le pidió a papá que invirtiera en un negocio que estaba llevando a cabo. Papá dudó porque la oferta era demasiado buena, pero el desconocido insistió tanto que papá aceptó, y el hombre le dio un baúl de oro, solamente por aceptar. En un mes el hombre había duplicado la inversión y desde ese momento el dinero entró a raudales. ¿Y sabes qué? Encontraron todos los barcos que se habían hundido en Barat, enteros, con todas las ganancias de papá. Tamlin había hecho todo eso por ellos. Traté de no pensar en el creciente vacío que sentía en el pecho. «Pareces tan sorprendida como nosotras, Feira», dijo Elaine y me dio el brazo. «Ven, pasa. Te vamos a mostrar la casa. No tenemos una habitación decorada para ti porque pensábamos que ibas a estar con la pobre tía Ripley unos meses más, pero tenemos tantos dormitorios que si quisieras podrías dormir en uno diferente cada noche». Observé a Nesta por encima del hombro. Mi hermana me vigilaba con la mirada cuidadosamente, sin expresión. Así que no se había casado con Thomas Mandrey después de todo. «Papá se va a desmayar cuando te vea», parloteó Elaine palmeándome la mano mientras me escoltaba hacia la puerta principal. «O quizá dé un baile en tu honor». Nesta nos siguió, una presencia callada al acecho. Yo no quería saber lo que estaba pensando mi hermana. No estaba segura de si sentirme furiosa o aliviada frente al hecho de que se las hubieran arreglado tan bien sin mí. Me preguntaba si Nesta no sentiría lo mismo. Los cascos de los caballos sonaron sobre los adoquines y el carruaje hacia mi verdadero hogar. Y el carruaje empezó a bajar por el sendero de entrada, alejándose de mí, de vuelta hacia mi verdadero hogar, de vuelta hacia Tamlin. Tuve que hacer un enorme esfuerzo para no correr tras él. Tamlin me había dicho que me amaba y yo había comprobado la verdad de esa declaración cuando hicimos el amor. Y después él me había enviado lejos para que yo estuviera a salvo. Me había liberado del tratado para ponerme a salvo. Porque la tormenta que estaba por desatarse sobre Prythian, fuera lo que fuese, sería tan brutal que ni siquiera un alto lord sería capaz de hacerle frente. Tenía que quedarme. Lo más inteligente era quedarme donde estaba, pero no conseguía dominar la sensación de que a pesar de las órdenes de Tamlin, había cometido un error muy, muy grande al irme, y esa sensación era como una sombra cada vez más oscura dentro de mí. «Quédate con el alto lord», había dicho el Suriel, su única orden. Borré la idea de mi mente cuando vi a mi padre llorar y propuso hacer un baile en mi honor. Y aunque yo sabía que la promesa que le había hecho a mi madre estaba cumplida, aunque sabía que ya estaba libre de esa promesa y que mi familia siempre estaría bien cuidada, la sombra creciente cada vez más larga era un peso sobre mi corazón.